Jueves 17 de septiembre de 2020. La pecadora perdonada. Del Evangelio según San Lucas, en el capítulo 7, versículos del 36 al 50. En aquel tiempo, un fariseo rogaba a Jesús que fuera a comer con él. Jesús, entrando en casa del fariseo, se recostó a la mesa. Y una mujer de la ciudad, una pecadora, al enterarse de que estaba comiendo en casa del fariseo, vino con un frasco de perfume y, colocándose detrás junto a sus pies, llorando, se puso a regarle los pies con sus lágrimas, se los enjugaba con sus cabellos, los cubría de besos y se los ungía con el perfume. Al ver esto, el fariseo que lo había invitado se dijo: si éste fuera profeta, sabría quién es esta mujer que lo está tocando y lo que es, una pecadora. Jesús tomó la palabra y le dijo: Simón, tengo algo que decirte. Él respondió: dímelo, maestro. Jesús le dijo: un prestamista tenía 2 deudores. Uno le debía 500 denarios y el otro 50. Como no tenían con qué pagar, los perdonó a los 2. ¿Cuál de los 2 lo amará más? Simón contestó: supongo que aquel a quien le perdonó más. Jesús le dijo: has juzgado rectamente. Y volviéndose a la mujer, dijo a Simón: ¿ves a esta mujer? Cuando yo entré en tu casa, no me pusiste agua para los pies. Ella, en cambio, me ha lavado los pies con sus lágrimas y me lo ha enjugado con su pelo. Tú no me besaste. Ella, en cambio, desde que entró, no ha dejado de besarme los pies. Tú no me ungiste la cabeza con ungüento. Ella, en cambio, me ha ungido los pies con perfume. Por eso te digo, sus muchos pecados están perdonados porque tiene mucho amor, pero al que poco se le perdona, poco ama. Y a ella le dijo: tus pecados están perdonados. Los demás convidados empezaron a decir entre sí: ¿quién es este que hasta perdona pecados? Pero Jesús dijo a la mujer: tu fe te ha salvado. Vete en paz. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, hermanas, el Evangelio de hoy nos muestra un acontecimiento donde Jesús, el rostro visible del Dios invisible, revela su misericordia de manera admirable. El Señor Jesús había sido invitado a la casa de Simón, el fariseo, pero el anfitrión descuidó las elementales pautas de cortesía usadas en el pueblo hebreo para un invitado especial, como era proporcionar agua para lavar los pies del invitado, dar el beso de la paz y ungirle la cabeza con perfume cuando entraba a la casa del anfitrión. En un momento inadvertido sucede algo que parecía improbable. Una pecadora pública, al darse cuenta que Jesús está en esa morada, ingresa al lugar, exponiéndose a ser expulsada y entregada a las autoridades para ser culpada por sus quebrantamientos a la ley de Moisés. Pero ella tuvo una total seguridad en encontrar misericordia. Seguramente ya había descubierto en los ojos del Maestro en algún momento que lo había visto de lejos o había escuchado hablar de Jesús, que en el corazón del Señor no encontraría condenación o arrogancia, sino compasión y cariño, puesto que Dios no se queda en las apariencias, sino que conoce lo recóndito del corazón. Cuando el fariseo mira que la mujer ha ingresado a su vivienda y que está derramando lágrimas sobre los pies del Señor y secándolos con sus cabellos a la vez que lo unge con perfume, aquel hombre legalista, cumplidor atento de las leyes eternas, que se sentía satisfecho consigo mismo,
que probablemente había invitado a Jesús porque era ya una persona importante, ese fariseo no se sentía necesitado del amor de Jesús. Era de aquellos que, cumplidores de los ritos, se habían alejado de la compasión y por eso duda que su invitado sea un auténtico profeta. El fariseo tenía en los polos de su vida su soberbia y desprecio a los otros, en vez de poseer como extremos de su existencia la misericordia de Dios y su propia debilidad. Jesús, que descubre su pensamiento, le pone como ejemplo el caso de un prestamista que perdona por igual la deuda a dos hombres, uno de los cuales debía una cantidad superior y otro una inferior. Uno debía 500 denarios y el otro 50 denarios. La interrogante de Jesús fue: ¿cuál de los dos lo amará más? A lo cual el fariseo reconoce: supongo que aquel a quien le perdonó más. Con esto Jesús le cuestiona al fariseo no solamente su falta de educación, sino sobre todo la ausencia de caridad. Aquella mujer que por sus pecados externos, por sus pecados públicos, era sujeto de juicio de quienes nunca se habían interesado en conocer las causas que motivaban su comportamiento errado y mucho menos tenían interés en ayudarle a levantarse. Ahora sentía esa mujer que su vida cobraba un sentido nuevo y esplendoroso ante la ternura adorable y misericordiosa de Cristo. La pecadora pública abrió su corazón al Mesías y todo lo que en ella había sido causa de errores, ahora lo ponía al servicio de Jesús. Sus lindos ojos derramaban lágrimas que limpiaban los pies de Jesús. Sus labios también besaban los pies del Maestro. Su cabellera, dotada de hermosura, era utilizada para secarlos y con sus delicadas manos untaba los pies del Señor con un perfume finísimo que probablemente había sido comprado ahorrando de lo que le producía su ingrato oficio. Jesús no desprecia a esta mujer, ya afrentada suficientemente por la burla y el ultraje de los que, aparentando ser buenos y sinceros, en su corazón solamente albergaban falsedad, resentimiento, venganza y muy poco amor. Con mucha razón el Señor en algún momento urgió primero a revisar la viga del ojo propio antes de mirar la broza del ojo ajeno. Jesús no la condena, al contrario, le restituye su decoro, su valía y le dio el impulso necesario para quebrantar las ataduras que la doblegaban y le devuelve la paz interior a la vez que le perdona sus pecados. Supliquémosle al Señor que nos envíe su Espíritu Santo, que nos regale una conversión sincera, para que nosotros, reconociendo nuestros pecados, seamos servidores del Jesús, que no seamos condenadores de los otros, sino amar a Jesús y a los demás. Que la Santísima Virgen María, Madre de Misericordia, interceda por nosotros. Amén.